Laurel Merfield limpió la ventanilla empañada del autobús y contempló el paisaje gris de Dalhart. La fina lluvia tamborileaba sobre el techo, creando un ruido monótono que no hacía sino aumentar la pesadez de su pecho. Hoy era el peor día de su vida en años. Parada final, anunció el conductor, y Laurel dio un respingo, saliendo de su aturdimiento. Se levantó despacio del asiento, se ajustó el andrajoso bolso y salió a la llovizna. Normalmente tardaba 15 minutos en llegar a casa, pero hoy sentía las piernas de plomo. Cada paso era difícil, como si no fuera a casa, sino al patíbulo. El supermercado Fairview cierra dentro de 15 días. Lo sentimos, pero sus servicios ya no serán necesarios. Resonaban en su cabeza las palabras del gerente. 6 años de cajera tachados con una sola frase. 6 años de sonrisas. 6 años de contar el cambio con precisión. 6 años de despedidas con un «que tenga un buen día». Laurel se detuvo frente a la desconchada puerta de su casa. La pequeña casa de una planta con la pintura desconchada era lo único que ella y Nate habían podido permitirse desde su boda. Suspirando, giró la llave en la cerradura. La casa olía a patatas fritas y aceite de motor, el olor que siempre acompañaba a Nate cuando volvía del taller donde trabajaba como mecánico. Laurel oyó el murmullo de la televisión desde el salón y la boca callada de Emma agonizando. Su hija acababa de cumplir 1 año y era el único rayo de luz en sus ajetreadas vidas. «Estoy en casa», dijo Laurel en voz baja, quitándose la chaqueta empapada. Nate no respondió. Estaba sentado en un sillón desgastado, mirando fijamente la pantalla del televisor donde se jugaba un partido de béisbol. Emma jugaba en el suelo con cubos de plástico, golpeándolos de vez en cuando unos contra otros. «¿Nate?» Laurel se acercó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «¿Eh?» Por fin apartó los ojos de la pantalla. «Ah, eres tú. ¿Algo para cenar?» Laurel se tragó el nudo que tenía en la garganta. Típico de Nate. Nada de «¿qué tal el día?» o «me alegro de verte». «Nate, tengo que hablar contigo». Se hundió en el sofá junto a la silla. «¿Durante el partido?» Enarcó una ceja, pero al notar la expresión de su mujer, pulsó de mala gana el botón de pausa del mando a distancia. «¿Qué ha pasado?» «Me han despedido», dijo Laurel, intentando que no le temblara la voz. «Fairview va a cerrar. Me quedaré sin trabajo dentro de 15 días». En el rostro de Nate se dibujó una expresión de preocupación que rápidamente se transformó en enfado. «Maldita sea, es lo que me faltaba». Se pasó una mano por el pelo rojizo y corto. «¿Y ahora qué? Nos estamos quedando sin dinero. Nada de cómo te encuentras o estaremos bien. Solo dinero, siempre solo dinero». «Buscaré otro trabajo», dijo Laurel cogiendo a Emma en brazos como si buscara apoyo en ella. «Tal vez haya alguna vacante en el mercado de Pine, en la zona oeste de la ciudad. ¿Con tu experiencia?» Nate se rió entre dientes. «Ya hay lista de espera. Pagan menos que en Fairview. Puedo buscar otra cosa». Laurel meció a su hija, que se estaba poniendo de mal humor al sentir la presión. «Quizá una cafetería o quizá deberíamos vender esta casa mientras aún podamos pagar la hipoteca», la interrumpió Nate levantándose de la silla. «No voy a hacer frente a todos los pagos yo solo». «¿Vender la casa?» Laurel sintió que el pánico le subía a la garganta. «Pero es nuestra casa, Nate. ¿Dónde vamos a vivir?» «Alquilar algo más pequeño», se encogió de hombros dirigiéndose a la cocina. «O nos mudaremos con mis padres una temporada». Laurel cerró los ojos, imaginándose a los tres en la habitación de invitados de la casa de los padres de Nate, que nunca habían ocultado que creían que su matrimonio era un error. «No es lo bastante buena para ti», había dicho su madre más de una vez en voz lo bastante alta para que Laurel pudiera oírlo. «Nate, por favor». Laurel lo siguió hasta la cocina, donde él estaba abriendo una botella de cerveza. «Al menos discutamos todas las opciones». «¿Qué hay que discutir?»,
Bebió un sorbo. Ni dinero ni trabajo. No soy un mago, Laurel. Conseguiré un trabajo, dijo con firmeza. Dame tiempo. Nate la miró con dureza. El tiempo cuesta dinero, y no tenemos dinero. Aquella noche fue una noche de insomnio para Laurel. Se quedó tumbada mirando al techo, escuchando la respiración constante de Nate a su lado. ¿Cómo habían llegado a esto? Érase una vez, 5 años atrás, una pareja enamorada que hacía planes para el futuro. Nate había sido el alma de la fiesta, haciéndola reír hasta llorar y prometiéndole la luna del cielo. Ahora no había ni rastro de aquel chico. Los días siguientes se convirtieron en una cadena interminable de rechazos. Nos pondremos en contacto con usted. Lamentablemente, no tenemos ningún puesto vacante. Está sobrecualificada para este puesto. Laurel pasó por alto todos los establecimientos de Dalhart capaces de ofrecer algún trabajo, pero la ciudad era demasiado pequeña y la economía demasiado frágil. Nate estaba cada día más irritable. Su sonrisa, que antes había sido infrecuente, ahora había desaparecido por completo. Llegaba tarde del trabajo, olía a cerveza y las conversaciones se convertían cada vez más en discusiones. ¿Has intentado llamar a la tienda de recambios?, preguntó el viernes por la noche, al entrar en casa y dejar las llaves sobre la mesa del pasillo. Sí, Nate, he llamado, contestó Laurel cansada mientras acunaba a una Emma llorosa. Necesitan a alguien que sepa de piezas de coche. ¿Y no podías mentir? Se quitó la chaqueta y la colgó del gancho. ¿Para decir que sabes lo que haces? ¿Y qué haría cuando se dieran cuenta de que no sabía la diferencia entre un carburador y un silenciador? Laurel negó con la cabeza. Me despedirían el primer día. Al menos te pagarían un día, resopló Nate, pasando junto a ella hacia la cocina. Laurel respiró hondo, tratando de calmarse. Emma por fin se calmó, apoyando la cabeza en su hombro. Estaba pensando que tal vez podría vender pasteles caseros, dijo, siguiendo a Nate. Se me dan bien las tartas y las recetas de mi abuela. ¿Pasteles? Nate se rió y sacó una lata de cerveza de la nevera. ¿De verdad, Laurel? ¿Crees que puedes ganarte la vida vendiendo tartas en una ciudad donde todas las amas de casa tienen una receta? Sé realista. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que hubiera imaginado. Laurel sintió que algo en su interior se quebraba. Estoy intentando encontrar una salida, Nate. Hago todo lo que puedo. No es suficiente, lo cortó, dando un gran sorbo a la cerveza. Hoy ha llegado la factura de la luz. ¿Adivina cuánto? Laurel guardó silencio. $120, continuó Nate. 20 más que el mes pasado. Y luego está la hipoteca, el seguro del coche, la compra. Lo sé, dijo Laurel en voz baja. Podría pedir una prórroga en el pago de la hipoteca. ¿Y para qué serviría? ¿Un aplazamiento de lo inevitable? Nate negó con la cabeza. Necesitamos dinero, Laurel. Dinero de verdad, no tus fantasías pasteleras. La gota que colmó el vaso llegó exactamente una semana después del despido de Laurel. Nate llegó a casa del trabajo antes de lo habitual, dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. «¡No te lo vas a creer!», gritó desde el umbral. «Ese imbécil de Donovan me ha quitado el turno. Dijo que no había suficientes clientes para 2 mecánicos a tiempo completo». Laurel, que estaba bañando a Emma en una pequeña bañera, se sobresaltó al oír su grito. La niña rompió a llorar de inmediato. «Calla, has asustado a Emma», dijo secando a su hija con una toalla. «Me da igual». Nate entró volando en el cuarto de baño. ¿Te das cuenta de lo que significa? Voy a tener 1/3 menos. 1/3, Laurel. Saldremos de esta, intentó decir con calma, aunque su corazón se aceleraba de miedo. Quizá solo sea temporal. ¿Lo superaremos? Rió, pero no había alegría en su risa. ¿De qué viviremos? ¿Del aire? ¿De tus tartas inexistentes? Nate, por favor. Laurel acunó en sus brazos a una asustada Emma. Hablemos de esto cuando te hayas calmado un poco. Estoy totalmente calmada,
Golpeó con el puño la jamba de la puerta, haciendo que Laurel se estremeciera. Tú eres la que tiene la cabeza en las nubes. Yo me parto el culo trabajando y tú estás sentada en casa sin hacer nada. Yo busco trabajo todos los días. A Laurel se le llenaron los ojos de lágrimas. Y yo cuido de nuestra hija. A nuestra hija la puede cuidar mi madre, dijo Nate. Gratis, por cierto. ¿Qué aportas tú a esta familia? ¿Ahora mismo? Laurel lo miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. No había más que frío cálculo en los ojos del marido al que una vez había amado más que a la vida. Soy tu mujer, Nate, dijo en voz baja. La madre de tu hijo. ¿Y qué? Cruzó los brazos sobre el pecho. Eso no paga las facturas. Sin dinero no te necesito, Laurel. Esa es la realidad. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y definitivas. Laurel sintió que algo en su interior moría por fin, los últimos restos del amor que aún sentía por aquel hombre. ¿Lo decías en serio?, preguntó mirándolo fijamente a los ojos. Por supuesto. Nate no apartó la mirada. No voy a hundirme contigo. Aún tengo una oportunidad de llevar una vida normal. Bien. Laurel se enderezó, apretando más a Emma contra su pecho. Entonces nos iremos. ¿Qué? Nate no parecía esperar esa respuesta. Nos iremos, repitió Laurel sorprendida de su propia calma. Esta noche. Si no me necesitas sin el dinero, entonces no me necesitas ni a mí ni a tu hija. No seas tan dramática, resopló Nate. ¿A dónde vas a ir? ¿Con quién? Ni siquiera tienes padres. Aquello fue un golpe bajo. Los padres de Laurel habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 19 años. Nate sabía lo doloroso que era el tema para ella. Ya se me ocurrirá algo. Laurel pasó junto a él hacia el dormitorio y empezó a sacar ropa del armario. ¿Lo dices en serio? Nate la observó desde la puerta. ¿Estás dispuesta a dejarlo todo por una frase? No es por una frase, Nate. Laurel metió metódicamente la ropa en el bolso. Es porque esa frase es lo que tú eres. Nunca me quisiste. Querías una ama de casa cómoda que además te diera dinero. Eso no es cierto, sacudió la cabeza. Yo te quería. Lo hiciste, asintió Laurel. Tiempo pasado. Y yo también te quería, Nate. Pero ya no queda ni rastro del chico que conocí hace 5 años. Siguió empaquetando sus cosas, las suyas y las de Emma. Solo lo esencial. Podemos recoger el resto más tarde si Nate nos deja. ¿A dónde vais a ir?, volvió a decir con una nota de incertidumbre en la voz. No es asunto tuyo. Laurel cerró el bolso con un chasquido. Cogeré el coche. Mis padres me dejaron el dinero para el anticipo, así que el coche es más mío que tuyo. Espera, la agarró del brazo Nate. No nos calentemos. He exagerado, lo admito, pero ¿no podemos hablar de esto como adultos? Laurel le soltó la mano. No hay nada más que hablar, Nate. Ya lo has dicho todo. Se acercó a la cuna y recogió los juguetes, los biberones y los pañales de Emma. Nate la observó con expresión confusa, como si acabara de darse cuenta de que se marchaba. Laurel, espera. Dio un paso hacia ella. No tomemos decisiones precipitadas. ¿Dónde vais a ir tú y el bebé por la noche? ¿Qué más te da? Laurel se volvió hacia él. No me necesitas sin dinero, ¿recuerdas? No me refería a eso. Intentó cogerla por los hombros, pero ella se echó hacia atrás. ¿Qué querías decir, Nate? Explícaselo. Abrió la boca, pero no encontró las palabras. Laurel negó con la cabeza. Eso es lo que pensaba. Se colgó el bolso al hombro, cogió a Emma en brazos y se dirigió hacia la puerta. Te vas a arrepentir de esto, dijo Nate tras ella. Cuando te des cuenta de que no tienes a dónde ir, no vuelvas arrastrándote. Laurel no contestó. Salió de casa, sentó a Emma en la sillita y arrancó el coche. Solo cuando perdió de vista la casa se permitió llorar. De pie en el arcén de la carretera que salía de Dalhart, con su hija en brazos y su bolso a los pies, Laurel se quedó mirando el cielo del atardecer. No sabía a dónde ir, no sabía qué pasaría mañana,
pero de una cosa estaba segura: no había vuelta atrás. La lluvia golpeaba el parabrisas del coche y los limpiaparabrisas chirriaban mientras luchaban contra los torrentes de agua. Laurel agarró con más fuerza el volante, mirando fijamente la borrosa carretera que tenía por delante. En el asiento trasero, Emma dormía tranquilamente, agotada de tanto llorar y por fin dormida. Laurel no sabía a dónde iba. Solo serpenteaba por las calles de Dalhart, intentando ordenar sus pensamientos. Le quedaba menos de un cuarto de depósito de gasolina, solo $300 y cambio en el bolso. Tenía dinero para un par de noches en un motel barato, pero ¿luego qué? Contrólate, Laurel, se ordenó mentalmente. Tú puedes. Tienes que conseguirlo. Los faros de los coches divisaron en la oscuridad una gran casa de madera con un porche cubierto de hiedra. Un farol solitario brillaba en el porche y una cálida luz se filtraba por la ventana del segundo piso. Junto a la casa había un pequeño cartel que decía: «Se alquilan habitaciones, M. Pruitt». Laurel aminoró la marcha. Algo en esta casa, vieja pero bien mantenida, le inspiraba confianza. Recordaba haber oído hablar de una anciana viuda, Martha Pruitt, que alquilaba habitaciones en su casa. Se decía que era estricta pero justa y que mantenía la casa en perfecto orden. Laurel permaneció sentada en el coche durante unos minutos, luchando contra sus dudas. Luego, decidida, apagó el motor y sacó con cuidado a Emma, que estaba dormida, del asiento del coche. Cubrió a su hija con el chubasquero, se dirigió a la puerta y llamó suavemente. La puerta tardó al menos un minuto en abrirse. En el umbral había una mujer alta, de espalda recta y ojos grises penetrantes. Llevaba el pelo gris recogido en un moño y una aguja de tejer en las manos. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó mirando a Laurel, que estaba empapada con un bebé en brazos. He visto su cartel», le tembló la voz a Laurel. «¿Alquilan habitaciones?». La mujer la miró detenidamente, luego a la dormida Emma, y su mirada se suavizó. «Pase», se hizo a un lado. Fuera no era lugar para hablar, y menos con una niña. Laurel cruzó agradecida el umbral. El vestíbulo era cálido y olía a canela y manzanas. «Soy Martha Pruitt», se presentó la mujer mientras cerraba la puerta. «¿Y usted es?» «Laurel Merfield. Y esta es mi hija, Emma». «Siéntate», Martha señaló una silla en el pasillo. «Estás empapada. Te traeré una toalla». Laurel se sentó en la silla con cautela, temerosa de despertar a Emma. Martha volvió con una toalla grande y suave y se la tendió. «Gracias», susurró Laurel, aceptando la toalla agradecida. «No quería molestarte tan tarde, pero no tienes otra opción», terminó Martha por ella. No era una pregunta, era una afirmación. «¿Quieres un té?». Sin esperar respuesta, se dirigió a la parte trasera de la casa. Laurel la siguió hasta la acogedora cocina, donde había una tetera bajo una funda de punto y 2 tazas sobre la mesa. «Dime qué te trae por aquí en una noche como esta», dijo Martha, sirviendo el té. «Y sé sincera, no me gustan las insinuaciones, y a Laurel sí. Sobre el trabajo en el supermercado, sobre el despido, sobre la reacción de Nate y sus últimas palabras». Se sorprendió de su propia franqueza con un desconocido, pero había algo en Martha que la hacía sentirse de confianza. «Así que te echó de casa», resumió Martha cuando Laurel hubo terminado su relato. «Con un bebé, con este tiempo». Laurel asintió, luchando contra las lágrimas. «Tengo una habitación en el primer piso», dijo Martha tras una pausa. «Es pequeña, pero cabe una cuna. $200 al mes, incluidos los servicios. Las normas son sencillas: limpieza, orden, nada de extraños después de las 10 de la noche». $200, murmuró Laurel, calculando mentalmente sus escasos ahorros. «Puedo pagar el primer mes, pero luego necesito conseguir un trabajo». «Claro que sí», asintió Martha. «Mientras tanto, descansa un poco.
Es mejor resolver los problemas con la mente fresca. Aquella noche Laurel durmió sin sueños inquietantes por primera vez en mucho tiempo. La habitación que Marta le había dado era más espaciosa de lo que esperaba, con una cama grande, un escritorio junto a la ventana y una cómoda antigua. Acomodó a Emma a su lado, cubriéndola con almohadas para evitar que la pequeña rodara por la cama. La mañana trajo claridad y determinación. Laurel se despertó con los primeros rayos de sol, salió cautelosamente de la cama, con cuidado de no despertar a su hija, y se dirigió a la ventana. Esta daba al cuidado jardín de Martha, con sus manzanos, ahora cargados de fruta madura. Cuando Laurel bajó a la cocina, encontró a Martha preparando ya el desayuno. «Buenos días», saludó la mujer mayor. «¿Qué tal has dormido?» «Bien, gracias». Laurel se movió incómoda de un pie a otro. «¿Puedo hacer algo por usted?» «Puedes cortar el pan en rebanadas». Martha señaló con la cabeza la hogaza fresca que había sobre la mesa. «Y haz café, si quieres. Prefiero el té, pero tengo café para los invitados». Durante el desayuno hablaron de los planes de Laurel, o mejor dicho, de la falta de planes. «Ahora es difícil conseguir trabajo en Dalhart», dijo Martha, untando la tostada con mantequilla. «Sobre todo si no quieres encontrarte con tu ex marido». «No es un ex», la corrigió automáticamente Laurel. «No estamos divorciados, solo separados». «Los detalles», desestimó Martha. «La cuestión es que necesitas unos ingresos. ¿A qué te dedicas además de cajera?» Laurel se lo pensó un momento. «Soy muy buena cocinera», dijo finalmente. «Mi abuela me enseñó a hacer mermeladas y conservas. Me dejó un libro entero de recetas». «¿Ah, sí?» Martha enarcó una ceja interesada. «¿Llevas ese libro contigo?» «Sí, en el coche, en la guantera. Siempre lo guardo ahí». «Bueno, esa podría ser la solución a tu problema». Martha dio un sorbo a su té. «Mi huerto está lleno de manzanas que no tengo tiempo de procesar. ¿Por qué no pruebas a hacer mermelada? Si sale buena, podrías pensar en venderla». «¿Vender?» Laurel la miró sorprendido. «¿Crees que alguien querría comprar mermelada casera?» «En Dalhart hay un mercado de agricultores todos los sábados», dijo Martha. «La gente aprecia cualquier cosa hecha en casa, sobre todo si sabe bien. Por supuesto, no daría mucho dinero de inmediato, pero sería un comienzo». La idea parecía descabellada, pero Laurel no tenía elección. Ese mismo día, sacó del coche el destartalado libro de recetas de su abuela, con las páginas amarillentas y anotaciones en los márgenes. Al hojearlo, Laurel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su abuela era la única persona que había creído en ella. Martha ayudó a recoger manzanas del huerto. Eran sorprendentemente abundantes, maduras, jugosas y ligeramente ácidas. «Eso es lo que se necesita para una buena mermelada», dijo Laurel mientras clasificaba las manzanas en la cocina de Martha. «No demasiado dulces, con carácter». Emma estaba sentada en un improvisado corralito de cojines en el suelo de la cocina, jugando con entusiasmo con la cuchara de madera que Martha le había dado. El proceso de hacer mermelada estaba resultando terapéutico para Laurel. Mientras pelaba las manzanas, las cortaba en rodajas finas y removía la mezcla para espesar en la olla, sentía cómo la tensión de los últimos días se iba disipando poco a poco. El aroma de las manzanas y la canela llenaba la cocina, creando un ambiente hogareño. «Tienes talento», dijo Martha, observando los movimientos seguros de Laurel. «Lo haces con amor». La abuela siempre decía que el secreto de una buena mermelada no está en la receta, sino en el ánimo con el que la haces. Sonrió Laurel mientras vertía la mermelada caliente en tarros esterilizados. Aquella tarde, Martha y ella probaron su primera tanda de mermelada con pan recién horneado. «Deliciosa», dijo Martha lamiendo su cuchara. «Si haces unos cuantos tarros más antes del sábado, te llevaré al mercado. Tengo un conocido que puede dejarte un sitio».
Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. Laurel no solo hizo mermelada de manzana, sino también de pera, e incluso se aventuró a hacer una tanda de encurtidos según la receta especial de su abuela con miel. Marta, viendo su entusiasmo, trajo del desván viejos tarros de cristal de varios tamaños, que Laurel lavó y esterilizó cuidadosamente. El sábado ya tenía 20 tarros de distintos tamaños llenos de sabrosas mermeladas y encurtidos. Marta ayudó a decorar cada tarro. Ataron trozos de tela a cuadros a las tapas, añadieron etiquetas con el nombre e incluso hicieron una pequeña cesta para la presentación. ¿Cómo los llamaremos?, preguntó Marta, mirando los tarros perfectamente ordenados. Laurel se preguntó. Dulces de la abuela Rose, dijo finalmente, en honor a mi abuela. El mercado de agricultores de Dalhart estaba situado en una pequeña plaza en el centro de la ciudad. Todos los sábados, agricultores locales, artesanos y aquellos a los que simplemente les gustaba cocinar se reunían allí para vender sus productos. Laurel colocó nerviosamente sus tarros en la pequeña mesa que les habían asignado. No te preocupes tanto, la animó Marta. Tu mermelada habla por sí sola. Y, efectivamente, los primeros clientes aparecieron casi de inmediato. Atraídos por los pulcros tarros y la oportunidad de probar las muestras que Laurel había preparado con esmero, preguntaron con interés por la composición y el método de preparación. Sin conservantes, solo ingredientes naturales, respondió Laurel con orgullo, y especias secretas de la receta de mi abuela. Al mediodía se había vendido la mitad de los tarros. Laurel no podía creer su éxito. La cantidad que ganaba era pequeña, pero era su propio dinero, ganado honradamente. ¿No te lo había dicho? Marta sonrió mientras contaba la recaudación. A la gente le gustan las cosas naturales y con historia. Tenías razón. Laurel abrazó a la mujer mayor. Gracias por la idea y por tu apoyo. No hay nada que agradecer. Marta le dio una palmadita en la mano. Solo seguir con el buen trabajo. En ese momento se acercó a su mesa un hombre alto, de expresivos ojos azules y una ligera cana en la sien. Aparentaba unos 35 años, pero tenía la seguridad de un hombre que había visto la vida. Marta, dijo sonriendo cálidamente, me alegro de verte con buena salud. Curtis Wells, asintió Marta. Quiero presentarte a mi nueva inquilina, Laurel Merfield. Laurel, este es Curtis, el dueño de este mercado y un viejo amigo mío. Encantada de conocerte. Laurel le tendió la mano, avergonzada, al darse cuenta de repente de que tenía el delantal manchado de mermelada. Igualmente, le estrechó la mano Curtis, ignorando las manchas. Hoy he estado observando su mesa. Unas ventas impresionantes para una recién llegada. Todo mérito de las recetas de mi abuela, respondió Laurel con modestia. Y a tus manos, añadió Curtis, echando un vistazo a los tarros que quedaban. ¿Puedo probar? Laurel le tendió una cucharada de mermelada de manzana. Curtis la probó pensativo, tapándose los ojos. Increíble, dijo al fin. Esa nota de canela y... ¿qué es nuez moscada? Y una pizca de clavo. Sonrió Laurel, sorprendida por su atención al sabor. ¿Sabes de especias? Mi ex mujer era cocinera. Curtis se encogió de hombros. Algo se le había pegado de los años de matrimonio. Cogió uno de los tarros y examinó la etiqueta. Dulces de la abuela Rose, leyó. Buen nombre, da credibilidad. Pero lo que te falta es un logotipo y un envase más profesional. Esto es solo el principio, intervino Marta. Laurel acababa de poner en marcha este negocio hacía una semana. Y para una semana es un resultado impresionante. Curtis volvió a dejar el tarro en su sitio. ¿Tienes planes para continuar? Laurel vaciló. No lo sé. Ha sido un experimento. Un experimento exitoso. Curtis sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Si decides continuar, llámame. Puedo ofrecerte un puesto fijo en el mercado y quizá un poco de ayuda con el papeleo.
Laurel cogió la tarjeta sin dar crédito a lo que oía. Gracias, señor Wells. Es muy generoso por su parte. Curtis, por favor, sonrió. Y no es generosidad, es negocio. Los buenos vendedores traen clientes al mercado. Y la buena mermelada, bueno, habla por sí sola. Cuando Curtis se hubo marchado, Marta miró significativamente a Laurel. Interesante, dijo en un tono deliberadamente indiferente. ¿El qué? Laurel estaba ocupada recogiendo el resto de las latas. Curtis no suele acercarse él mismo a los nuevos vendedores, dijo Marta, mientras ayudaba a colocar las latas en la cesta. Y desde luego no se ofreció a ayudar con la caja. ¿Solo estaba siendo educado? Laurel sintió que se le subía el color a las mejillas. Y puede que le gustara la mermelada. Desde luego que le gustaba la mermelada, convino Marta con una sonrisa socarrona. Y no solo la mermelada, supongo. Laurel prefirió no contestar, pero guardó cuidadosamente la tarjeta de Curtis en el bolso. Las semanas siguientes se convirtieron en un ritual bien establecido. Laurel se levantaba temprano, preparaba el desayuno para ella, Emma y Marta, y luego se ponía a hacer nuevas tandas de mermeladas y encurtidos. Experimentaba con las recetas añadiendo nuevos sabores. Mermelada de zarzamora con lavanda, mermelada de pera con jengibre, tomates encurtidos con albahaca. Marta ayudaba a Emma cuando Laurel estaba ocupada cocinando. Emma balbuceaba alegremente cuando veía a Marta y ésta le enseñó algunas palabras sencillas. «Mata», repetía Emma sentándose en el regazo de la anciana. «Mata. Buena niña», la besó Marta en la coronilla. «Pronto hablarás como una adulta». Todos los sábados Laurel iba al mercado, donde la esperaban los clientes habituales. La reputación de Grandma Rose's Sweets iba en aumento y Laurel no podía seguir el ritmo de la demanda. «Tienes que expandirte», le dijo Curtis un día mientras la ayudaba a colocar los tarros en la mesa. Desde aquel primer día, había pasado a menudo por su mostrador, siempre encontrando tiempo para una breve conversación. «Hace falta dinero», suspiró Laurel, «y apenas tengo para pagar una habitación y nuevos ingredientes». «Hay subvenciones para pequeños negocios». Curtis se apoyó en la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Puedo ayudar con la solicitud». Laurel lo miró sorprendida. «¿Por qué me ayudas tanto?», preguntó sin rodeos. «Apenas nos conocemos». Curtis vaciló, como si no comprendiera del todo el motivo de su interés. «Quizá porque veo potencial», dijo al fin. «Y trabajo duro. Es una combinación poco frecuente». Algo más brilló en sus ojos, algo más personal, pero apartó la mirada rápidamente. «De todos modos, piensa en mi oferta», se enderezó. «Las becas podrían darte el impulso que necesitas». Cuando se marchó, una mujer de mediana edad con el pelo bien peinado y una manicura cara se acercó a la mesa. Laurel la reconoció como Sharon Harding, la madre de Nate. El corazón le dio un vuelco. No había visto a nadie de la familia de su ex marido desde que se marchó. «Hola, Laurel». Sharon echó un vistazo al mostrador con ojo crítico. «Así que los rumores son ciertos. Realmente vendes mermelada». «Mermelada», corrigió automáticamente Laurel. «¿En qué puedo ayudarla, señora Harding?» «Solo pasaba por aquí». Sharon cogió el tarro y estudió la etiqueta. «Nate preguntaba por usted y Emma». «¿En serio?» Laurel intentó mantener la calma. «Habían pasado 2 meses. Me sorprende que recordara que existimos». «Lamenta lo ocurrido». Sharon volvió a dejar el tarro. «Acaban de ascenderle en el taller. Ahora es mecánico jefe». «Me alegro por él», dijo Laurel con una sonrisa tensa. «Espero que le haga más feliz». «Podrías hablar», insistió Sharon. «Por el bien de Emma, el bebé necesita un padre». «El bebé necesita a alguien que lo quiera sean cuales sean las circunstancias», replicó Laurel con firmeza. «Si Nate de verdad quiere establecer un vínculo con su hija, sabrá dónde encontrarme». «Siempre has tenido la lengua afilada», apretó los labios Sharon. «Nate me contó cómo te marchaste sin intentar siquiera salvar el matrimonio».
Esa es su versión de los hechos. Laurel sintió que la ira le hervía por dentro. Yo también tengo la mía. Y si no estás aquí para la mermelada, voy a tener que pedirte que te vayas. Tengo clientes a los que me gustaría atender. Sharon la miró con desprecio. Te vas a arrepentir de esto, dijo, dándose la vuelta para marcharse. Nate es un buen hombre, solo un poco irritable. Dile que le deseo lo mejor, dijo Laurel tras ella. Pero nos separamos. A Laurel le temblaron las manos cuando Sharon se marchó. No esperaba que el encuentro la afectara tanto, pero al mismo tiempo se sintió extrañamente aliviada de haber podido resistir la presión, de no derrumbarse, de no rendirse. ¿Va todo bien? La voz de Curtis la devolvió a la realidad. Estaba a su lado con expresión preocupada. He visto a Sharon Harding. ¿La conoces? Se preguntó Laurel. Dalhart es un pueblo pequeño, se encogió de hombros Curtis. Todo el mundo se conoce, y sí, conozco a Sharon, y a Nate también. Laurel no sabía qué decir. Esto debe de ser incómodo para ti. En absoluto. Curtis se apoyó en el mostrador y la miró directamente a los ojos. Siempre prefiero formarme mi propia opinión sobre la gente antes que fiarme de los rumores. ¿Y cuál es tu opinión sobre mí?, preguntó Laurel sorprendida. Curtis sonrió, y sus ojos azules brillaron con una luz cálida. Que eres más fuerte de lo que pareces, dijo, y que tu mermelada de manzana y canela es la mejor que he probado en mucho tiempo. Laurel se rió, sintiendo cómo se liberaba la tensión. Gracias, dijo sinceramente. Por todo. Aquella noche, mientras Martha y ella contaban la recaudación, Laurel le habló de la oferta de Curtis para ayudar con la subvención. ¿Qué te parece?, le preguntó a su amiga mayor. ¿Es real o solo quimeras? Creo que es una oportunidad, contestó Martha con seriedad. Y me la ofrece un buen hombre. Curtis Wells es conocido en la ciudad por su honradez e imparcialidad. Si él ve potencial en tu caso, debe de ser real. Me da miedo arriesgarme, admitió Laurel. Después de todo lo que ha pasado, tengo miedo de volver a perder el equilibrio. Es comprensible. Martha le puso la mano en el hombro. Pero a veces hay que dar un paso hacia lo desconocido para avanzar. Además, añadió con una leve sonrisa, no se trata solo de negocios, ¿verdad? Laurel se sonrojó, pero no lo negó. En los últimos meses se había sorprendido a sí misma pensando cada vez más en Curtis Wells. Su serena confianza, su mirada atenta, la forma en que siempre se tomaba el tiempo para interesarse por sus negocios. A la mañana siguiente, de pie junto a la ventana de su habitación, mirando el jardín otoñal de Martha, Laurel tomó una decisión. Sacó la tarjeta de visita de Curtis y marcó el número. «Señor Wells, soy Laurel Merfield. Me gustaría saber más sobre la subvención para pequeñas empresas de la que hablaba». El sol de junio brillaba en el espacioso interior de un pequeño almacén a las afueras de Dalhart. Laurel Merfield, con el pelo recogido en un práctico moño, removía enérgicamente un sabroso brebaje en una olla enorme. El sudor le resbalaba por la frente, pero una sonrisa brillaba en su rostro. Muchas cosas habían cambiado en su vida en el último año y los cambios eran espectaculares. «La mermelada de albaricoque con almendras está casi lista», gritó a su ayudante Vivian, que colocaba los tarros esterilizados sobre una larga mesa metálica. «¿Cómo va el pedido para el Sunshine Café?» «Empaquetado y etiquetado», dijo Vivian, una mujer bajita y enérgica de unos 40 años y pelo corto y pelirrojo. Prometieron recogerlo a las 2 en punto. Por cierto, ha llamado la señora Patterson de Dalhart's Delicatessen. Quiere duplicar el pedido. Dice que tus pepinillos se venden como rosquillas. Laurel asintió satisfecha. Su negocio, que había empezado con unos cuantos tarros de mermelada casera en el mercado agrícola, se había convertido en una pequeña empresa sólida en un año. Ahora, Grandma Rose's Sweets abastecía a 5 cafeterías y 3 tiendas de Dalhart,
así como a la vecina ciudad de Stafford. La lista de clientes habituales crecía cada mes. Una subvención para pequeñas empresas, obtenida con la ayuda de Curtis Wells, permitió a Laurel alquilar el local, un antiguo almacén reconvertido en pequeño taller. Había cocinas industriales, cámaras frigoríficas y todo el equipo necesario para hacer mermeladas, encurtidos y pepinillos en grandes cantidades. Laurel se frotó la frente con el dorso de la mano y echó un vistazo a la esquina de la habitación, donde Emma, de 2 años, estaba sentada sobre una gran manta, jugando con cubos de madera. Le había crecido el pelo rubio claro y ahora lo llevaba trenzado en 2 ordenadas coletas, y sus ojos azules, heredados de su padre, miraban el mundo con curiosidad y confianza. «¡Mamá, mira!». Emma cogió una construcción de cubos que parecía una torre irregular. «Una casa grande». «Es preciosa, cariño», sonrió Laurel. «Cuando acabemos con la mermelada jugaremos juntas, ¿vale?». Emma asintió con gravedad y volvió a sus cubos. Laurel estaba eternamente agradecida al destino por el hecho de que su hija hubiera resultado ser una niña tan comprensiva y paciente. A pesar del constante ajetreo de su madre, la niña no era caprichosa. Se contentaba con jugar en un rincón de la tienda o con que la ayudara Marta, que a menudo la llevaba a su habitación cuando Laurel tenía un día especialmente ajetreado. Vivian, a quien Laurel había contratado hacía 3 meses, también era una bendición. Vivian, divorciada y con 2 hijos mayores, buscaba un trabajo a tiempo parcial y se integró en la pequeña empresa con entusiasmo y sentido práctico. Vivian no solo ayudó con la producción, sino que también se encargó de gran parte del trabajo administrativo, liberando a Laurel para el proceso creativo de crear nuevas recetas. «Hay mucho trabajo», comentó Vivian, revisando sus notas en el cuaderno. «Quizás sea hora de pensar en una segunda ayudante». «Puede», asintió Laurel retirando la olla del fuego. «Pero primero tengo que cerrar el préstamo del equipo. No quiero asumir nuevas obligaciones hasta que haya pagado las anteriores». Era un principio que Laurel seguía a rajatabla en su negocio. Nada de gastos imprudentes, nada de inversiones arriesgadas. Cada céntimo contaba, cada decisión se sopesaba cuidadosamente. Puede que se moviera más despacio de lo que hubiera podido, pero se mantenía firme. El sonido de la puerta al abrirse sacó a Laurel de sus pensamientos. Curtis Wells estaba en el umbral con una sonrisa en su rostro bronceado. «Señoras», dijo al entrar en la habitación, «¿qué huele tan delicioso? Mermelada de albaricoque con almendras, una receta nueva», contestó Laurel, sintiendo que su corazón aceleraba el ritmo como siempre lo hacía en presencia de Curtis. «¿Te gustaría probarla? ¿He dicho alguna vez que no?». Él se rió y se acercó. Su relación se había vuelto amistosa durante el último año, pero permanecía en una extraña fase intermedia. Curtis se dejaba caer a menudo por casa de Laurel, la ayudaba con sus planes de negocios, a veces la llevaba a cenar o al cine. Pero no iban más allá. Laurel seguía casada, aunque no mantenía contacto con Nate, y Curtis no parecía querer presionarla, consciente de la complejidad de la situación. Curtis cerró los ojos, saboreando la mermelada de una cucharilla. Era increíble. Esa nota de almendra al final es brillante. Me alegro de que te guste. Laurel se apartó para ocultar su sonrojo. ¿Tenías algo urgente o estabas de paso? En realidad, tengo noticias. Curtis sacó un periódico doblado del bolso. ¿Has visto la edición de hoy del Dalhart Times? No, llevo ocupada desde esta mañana. Laurel se limpió las manos en el delantal y cogió el periódico. En la tercera página había un artículo con el siguiente titular: «Negocio local, una historia de éxito». Bajo el titular había una foto de Laurel en la tienda, sonriente, mostrando tarros de mermelada. Ni siquiera recordaba cuándo se había hecho la foto. Mientras muchas pequeñas empresas de Dalhart luchan por sobrevivir a la recesión económica, el negocio de Laurel Merfield
conocido como Grandma Rose's Sweets, está prosperando. Leyó Laurel el primer párrafo en voz alta. Empezando con comida casera hace apenas un año, Merfield ha convertido sus mermeladas y encurtidos en una marca reconocible, creando 5 puestos de trabajo y proporcionando unos ingresos constantes a los agricultores locales que le suministran frutas y verduras. ¿5 puestos de trabajo? Vivian enarcó una ceja. Tenemos 2, si te contamos a ti. A los periodistas les gusta adornar, sonrió Curtis. Pero han acertado. Tu negocio es un éxito, Laurel. Laurel siguió leyendo el artículo, que describía su trayectoria de cajera de supermercado a empresaria de éxito, su premio de la Cámara de Comercio local por su contribución a la economía de la ciudad y sus planes para el futuro, incluida una posible ampliación de su gama de productos y la entrada en ciudades vecinas. Yo no hice la entrevista, se sorprende Laurel. ¿De dónde han sacado todo esto? Probablemente de mí, admitió Curtis. El periodista Mike Donovan es un viejo amigo mío. Estaba buscando historias para una serie sobre empresas locales y le hablé de usted. Espero que no te importe. No, claro que no, dijo Laurel doblando el papel. Es algo inesperado, y es un poco extraño ver mi vida expuesta en las páginas de un periódico. Acostúmbrate, dijo Curtis con un guiño. Es solo el principio. Por cierto, no es solo el artículo, hay algo más. Sacó una pequeña carpeta de su bolso y se la entregó a Laurel. ¿Qué es esto?, preguntó abriendo la carpeta. Una propuesta del mercado Greenfield de amarillo, respondió Curtis. Quieren vender tus productos en su cadena. 3 tiendas para empezar, con posibilidad de expansión. Laurel recorrió el documento con la mirada, incapaz de creer lo que veía. Greenfield Market era una gran cadena de tiendas de alimentos naturales de una gran ciudad vecina. Un contrato así podría duplicar su volumen de producción. Pero, ¿cómo sabían de mí?, preguntó Laurel atónita. El propietario, Patrick Greenfield, estuvo en Dalhart el mes pasado, explicó Curtis. Vino al mercado, probó tu mermelada y quedó encantado. Se puso en contacto conmigo, que dirijo el mercado, y me preguntó si podía organizar una reunión con usted. Le sugerí que preparáramos primero una propuesta formal. Eso es estupendo. Laurel colocó los documentos con cuidado sobre la mesa. Pero no estoy segura de poder manejar el volumen. Hará falta más equipo, más personal y más espacio, asintió Curtis. Ya lo sé, pero también tengo una solución para eso. Sacó otro documento, un plano de una gran sala con notas y cálculos. La antigua fábrica de conservas de la calle Elm, explicó. Lleva 3 años parada. El dueño, el viejo Jenkins, quiere vender, pero no hay compradores. He hablado con él y ha accedido a alquilarla con opción de recompra. El local es 3 veces más grande que este, tiene los servicios y se puede utilizar parte del equipo. Laurel miró a Curtis asombrada. La abrumadora perspectiva de ampliar su negocio, con la que nunca había soñado, se había hecho realidad de repente. Curtis, no sé qué decir, sacudió la cabeza. Es demasiado y demasiado rápido. Acabo de aprender a manejar lo que tengo ahora. Te las arreglarás, dijo con confianza. Tienes todo lo que necesitas, talento, trabajo duro y un gran equipo. Señaló con la cabeza a Vivian, que observaba su conversación con interés. Además, puedo ayudarte en cuestiones organizativas. Al fin y al cabo, tengo experiencia en gestión empresarial. Tengo que pensármelo. Laurel se pasó una mano por el pelo. Todo esto es muy repentino. Por supuesto, asintió Curtis, comprensivo. Estudia la oferta, mira el local. No hay ninguna prisa. Patrick Greenfield está dispuesto a esperar su decisión hasta finales de mes. Cuando Curtis se marchó, Laurel se quedó mirando los documentos que había sobre la mesa. Su mente daba vueltas. El miedo al riesgo era sustituido por la excitación ante las nuevas posibilidades, las dudas por la confianza en su equipo. ¿Sabes qué?, dijo Vivian acercándose a ella.
Si alguien me hubiera dicho hace un año que trabajaría para una empresa que abastece a Greenfield Market, me habría reído en su cara. Pero tú lo has hecho posible, Laurel. Puedes estar orgullosa de ti misma. Gracias, sonrió Laurel agradecida. Pero no podría haberlo hecho sin ti. Sin mí, habrías contratado a otra persona. Se encogió de hombros Vivian. Sin tus recetas y tu determinación, este negocio no existiría. Aquella noche, después de acostar a Emma, Laurel se sentó en el porche de la casa de Martha a leer un artículo sobre sí misma en el periódico. Nunca se había mudado de la casa de la anciana en el último año, a pesar de que ahora podía permitirse su propia casa. Martha y ella se habían cogido cariño, y Laurel no quería privar a Emma de la bzao en la que Martha se había convertido para la niña. Famosa, dijo Martha con una sonrisa mientras salía al porche con 2 tazas de té. Siempre supe que llegarías lejos. No creo que un artículo en el periódico local me convierta en una celebridad, rió Laurel tomando la taza. Pero estoy muy orgullosa de lo que he conseguido este año. A veces pienso que todo es un sueño. No un sueño, sino el resultado de un duro trabajo. Martha se sentó a mi lado en la mecedora. Y de tu ingenio natural. No todo el mundo puede convertir viejas recetas en un negocio de éxito. Se sentaron en un acogedor silencio, disfrutando de la cálida tarde de verano y del aromático té. De repente, el silencio se vio interrumpido por el sonido del teléfono de Laurel. ¡Qué raro! Frunce el ceño y mira la pantalla. Era un número desconocido. Pulsó el botón de recepción. ¿Diga? Laurel. Una voz familiar que no había oído en casi un año la dejó helada. Soy Nate. No cuelgues, por favor. Laurel sintió que el corazón le latía más deprisa, pero no de excitación, sino de desagradable sorpresa. ¿Qué quieres?, preguntó fríamente. Hablar. Nate sonaba inseguro. He visto un artículo sobre ti en el periódico. Es impresionante. Eres buena. Gracias, respondió Laurel secamente. ¿Ya está? No, dijo Nate en voz baja. Me gustaría verte, hablar en persona, sobre nosotros, sobre Emma. Nos hemos ido, Nate, le cortó Laurel. Y si quieres ver a tu hija, no tienes que hacer llamadas secretas. Puedes presentar una demanda para determinar la custodia de la niña. Por Dios, Laurel, sonó Nate molesto. ¿Por qué tienes que complicar tanto las cosas? Solo quiero hablar. Éramos una familia. Lo éramos, asintió Laurel, hasta que dijiste que no me necesitabas sin dinero. ¿Te acuerdas? Hubo una pausa. Me equivoqué, dijo finalmente Nate. Exageré. Fue un momento difícil para los dos. Se acabó para mí. Laurel agarró el teléfono con firmeza. Tengo una nueva vida, Nate, y en ella no hay sitio para ti. Sigues siendo mi mujer, le recordó. Y Emma es mi hija. Una cosa que puedes arreglar es el divorcio, contraatacó Laurel. Y en cuanto a lo segundo, llevas un año sin mostrar ningún interés por tu hija. ¿Por qué ahora? He cambiado. La voz de Nate adquirió un tono suplicante. Dame una oportunidad para demostrarlo. Una reunión, Laurel. Es todo lo que te pido. Laurel dudó. Una parte de ella quería colgar, pero la otra, la que siempre quería hacer lo correcto, le decía que, por el bien de Emma, valía la pena al menos escuchar a Nate. De acuerdo, dijo finalmente. Una reunión, en un lugar público, y solo una conversación, nada más. Gracias. El alivio en la voz de Nate era casi palpable. ¿Podemos vernos en el Corner Coffee House mañana a la hora de comer? No tengo pausas para comer, Nate. Me marco mi propio horario, suspiró Laurel. Pero vale, a las 2. Estupendo, pareció animarse Nate. Hasta mañana, Laurel. Colgó el teléfono y vio que Martha la observaba con ansiedad. ¿Nate?, preguntó la mujer mayor, aunque la respuesta era obvia. Laurel asintió. Ha visto el artículo, quiere quedar. Y ha dicho que sí. No era una pregunta. Sí. Laurel dejó la taza sobre la mesa. Quizás sea una oportunidad para dejar las cosas claras. Un divorcio oficial.
una oportunidad para resolver el asunto de la custodia con Emma, o una oportunidad para que él intente volver a tu vida ahora que tienes dinero y perspectivas, dijo Martha con astucia. Laurel la miró sorprendida. ¿De verdad crees que él? Creo que los hombres como Nate Harding no cambian. Martha negó con la cabeza. Es egoísta hasta la médula. Si de repente se interesa por ti después de un artículo sobre tu éxito, no es ninguna coincidencia. Laurel se lo pensó un momento. Quizá Martha tuviera razón. Hacía un año, Nate había dejado claro que solo valoraba el aspecto material de una relación. ¿Podría algo haber cambiado drásticamente su perspectiva en ese tiempo? Lo dudaba. Tendré cuidado, prometió Laurel. De todos modos, un encuentro no va a cambiar nada. Sé lo que quiero de la vida, y Nate no forma parte de ese plan. Esa noche Laurel no pudo dormir durante mucho tiempo. Los pensamientos sobre la próxima reunión con su ex marido se mezclaban con los de la tentadora oferta de Greenfield Market y la posible expansión del negocio. La vida parecía ofrecerle un nuevo capítulo lleno de posibilidades y oportunidades, pero las sombras del pasado aún se cernían sobre el horizonte. Su teléfono volvió a sonar cerca de medianoche, el mismo número. Laurel pulsó el botón de desconexión. Un minuto después, el teléfono volvió a sonar, y volvió a sonar. Al quinto timbrazo, silenció el sonido y puso el teléfono en silencio. Al comprobar su teléfono por la mañana, Laurel encontró 27 llamadas perdidas y una docena de mensajes. Todos de Nate. Los mensajes iban de las disculpas a las acusaciones, de las súplicas a las amenazas. Os echo de menos a ti y a Emma. ¿Por qué no contestas? He cambiado, lo juro. No puedes alejar a mi hija de mí para siempre. Lo siento por todo. Fui un idiota. Todavía te quiero. Contéstame, maldita sea. El último mensaje fue enviado a las 4 de la mañana. No me rendiré. Eres mi mujer y te recuperaré. Laurel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era como remordimiento o deseo de reparar la relación. Era más bien obsesión. Tomó una decisión rápida. Canceló la reunión en la cafetería. No quería ver a Nate. No quería darle la más mínima oportunidad de volver a interferir en su vida. Las cuestiones de custodia y divorcio podían solucionarse con un abogado. Laurel marcó el número de Curtis. Contestó tras la segunda señal. «Buenos días», pudo oír la sonrisa en su voz. «Es un poco pronto para llamar en tu día libre, ¿no crees?» «Lo siento», contestó Laurel apretando el teléfono. Tengo un problema. ¿Podrías venir a casa de Martha?» A Curtis no se le escapó la seriedad de su tono. «Estaré allí dentro de 15 minutos», dijo, y su voz ya no era de broma. «¿Va todo bien?» «La verdad es que no». Laurel miró a la dormida Emma. «Te lo diré cuando llegues». Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Amanecía un nuevo día sobre Dalhart, que prometía ser claro y cálido. «El tiempo perfecto para hacer mermelada», pensó Laurel con amarga ironía. Pero en lugar de eso, tendría que enfrentarse a los fantasmas del pasado que se negaban a dejarla marchar. El teléfono que tenía en la mano vibró. Otro mensaje de Nate. «Te espero en la cafetería. No me hagas ir a buscarte». Laurel borró el mensaje y bloqueó el número. Nate Harding ya no tenía poder sobre ella, y estaba decidida a que siguiera siendo así para siempre. Pasara lo que pasara, no dejaría que él arruinara lo que tanto le había costado construir durante el último año. De ninguna manera. Durante casi una semana, Laurel ignoró las llamadas de números desconocidos. Cada vez era Nate, intentando comunicarse con ella como podía. Llamaba desde los teléfonos de sus amigos, de su trabajo e incluso de su madre. Dejaba mensajes que Laurel intentaba no leer, pero que abría, temiendo que hiciera algo drástico. «No puedo más», se quejó a Curtis cuando se reunieron en su oficina de producción al final del día. «Hoy me ha llamado 34 veces. No puedo trabajar con la distracción constante del teléfono».
Curtis frunció el ceño al ver cómo Laurel movía nerviosamente los tarros de mermelada, colocándolos en cajas para la entrega de mañana. Quizá deberíamos cambiar el número, sugirió. ¿Y qué? Laurel suspiró. Encontrará la forma de llegar hasta mí. Aparecerá aquí o en casa de Martha. Sabe dónde vivo, dónde trabajo. No puede esconderse en Dalhart. Entonces quizá deberías reunirte con él, dijo Curtis con cautela. En un lugar público, por supuesto. Explícale claramente tu postura y ponle fin. Laurel se quedó paralizada, agarrando el tarro de mermelada de moras. Ya lo he intentado, pero no me escucha. Está obsesionado con recuperarme, sobre todo ahora que estoy mejor. Colocó el tarro en la caja con tanta fuerza que el cristal tintineó. ¿Sabes lo que más me cabrea? Hace un año nos echó literalmente a Emma y a mí a la calle porque me quedé sin trabajo. Y ahora que tengo dinero, de repente todos son valores familiares. Curtis se frotó la barbilla pensativo. Así que quizá fue por el dinero, sugirió. Si es tan mercenario como dices, quizá le interesen más tus negocios que Emma y tú. Laurel asintió lentamente, considerando la idea. Puede que tengas razón. A menudo menciona en sus mensajes lo impresionado que está con mi olfato empresarial y cómo siempre ha creído en mí, aunque hace un año se reía de la idea de vender mermeladas caseras. Caminó por la tienda, acomodando distraídamente las cosas en las mesas. Luego se detuvo, como si le asaltara una idea repentina. ¿Y si? Se volvió hacia Curtis con los ojos iluminados. ¿Y si le doy lo que quiere? ¿O fingir que se lo doy? ¿Qué quieres decir? Curtis se acercó, intrigado por el cambio de humor de ella. Podría quedar con él, fingir que estoy dispuesta a discutir la posibilidad de un reencuentro, dijo Laurel rápidamente, mientras sus pensamientos se iban formando sobre la marcha. Pero con condiciones, como que tiene que reconocer oficialmente la paternidad de Emma y pagar la manutención del último año. ¿Y por qué querría hacer eso? Curtis frunció ligeramente el ceño. ¿No te gustaría que te dejara en paz? Claro que sí. Laurel cruzó los brazos sobre el pecho. Pero si tiene tantas ganas de volver, al menos deja que se responsabilice del pasado. Sería justo. Curtis asintió pensativo, empezando a comprender su lógica. ¿Así que quieres que firme los papeles de paternidad y manutención antes de empezar a reconstruir la relación? Exacto, asintió Laurel. Eso protegerá a Emma en el futuro, pase lo que pase entre Nate y yo. Y hizo una pausa. Le hará pagar por el año que ignoró por completo a su hijo. Es razonable, aceptó Curtis. ¿Pero estás seguro de que aceptará? Si de verdad quiere volver conmigo, sobre todo por mi situación económica, lo hará, dijo Laurel con seguridad. Sobre todo si le insinúo que podemos hacer crecer el negocio juntos. Sé cómo piensa, siempre ha querido dinero rápido. La oportunidad de participar en un negocio de éxito le resultaría demasiado tentadora como para dejarla pasar. Curtis estudió su rostro con detenimiento. Suena casi como un plan de venganza, comentó en voz baja. Laurel bajó la mirada, sintiéndose ligeramente avergonzada. Quizás sea cierto en parte, admitió. Nos hizo daño a Emma y a mí. Nos echó de su vida cuando éramos más vulnerables. ¿No es justo que ahora pague por ello? No te estoy juzgando. Curtis le cogió la mano con suavidad. Solo quiero asegurarme de que sabes dónde te metes. Jugar con gente como Nate puede ser peligroso. Si se da cuenta de que lo estás manipulando. Tendré cuidado, le aseguró Laurel. Y no se trata solo de venganza. Se trata de proteger a Emma, de que Nate asuma por fin la responsabilidad de sus actos. Y, sí, en parte se trata de darle una lección. Curtis asintió, sin soltarle la mano. Si estás segura, te apoyaré. Pero vamos a pensarlo detenidamente para que todo sea legalmente correcto y seguro para ti y para Emma. Al día siguiente, Laurel se reunió con una abogada, Sarah Lang, conocida en Dalhart por su experiencia en asuntos de familia.
Le expuso brevemente su situación y su plan, esperando que la juzgara, pero en su lugar recibió un gesto comprensivo. No es la primera vez que me pasa esto, dijo Sara, ajustándose las gafas en el puente de la nariz. Por desgracia, muchos hombres solo se acuerdan de sus responsabilidades como padres cuando les conviene. ¿Crees que mi plan podría funcionar?, preguntó Laurel. Desde el punto de vista legal, es perfecto. Sara hojeó su cuaderno. Los documentos de paternidad y el acuerdo de manutención de los hijos son legales y vinculantes, tanto si usted y su marido se reúnen como si no. Una vez que firme, estará obligado a pagar tanto la manutención actual como los atrasos del último año. ¿Qué le parece la idea de invertir en mi negocio? Laurel se mueve nerviosa en la silla. No voy a utilizar su dinero ni a darle una participación en la empresa. Es solo para que firme los papeles de la paternidad. Sara se lo pensó un momento. Estamos pisando terreno muy delicado, admitió. Si le prometes explícitamente una participación en la empresa a cambio de su firma, podría considerarse fraude, pero si solo hablas de la posibilidad de cooperar en el futuro, sin promesas concretas, eso es diferente. Entiendo, asintió Laurel. No hay promesas por escrito, solo conversaciones vagas sobre perspectivas. Exacto, sonrió Sara. Y una cosa más. Os recomiendo que celebréis todas las reuniones en lugares públicos y que grabéis las conversaciones si es posible. Por si acaso. Laurel pasó los 2 días siguientes preparando cuidadosamente la reunión. Eligió el Donna's Café, un lugar popular en el centro de Dalhart que siempre estaba lleno de gente. Con la ayuda de Sara, preparó los documentos de paternidad y el acuerdo de manutención de los hijos, incluidos los atrasos del último año. La cantidad era impresionante, pero justa, teniendo en cuenta los ingresos de Nate. Emma se quedó con Martha, quien, al enterarse del plan de Laurel, se limitó a negar con la cabeza. Estás jugando con fuego, chica, pero entiendo por qué lo haces. Al elegir un atuendo estricto pero elegante para la reunión, pantalones negros y una blusa azul pálido, Laurel se sintió en control por primera vez en mucho tiempo. Ya no era la mujer confundida a la que Nate había echado de casa hacía un año. Ahora era una empresaria de éxito, dispuesta a defenderse a sí misma y a su hija. A la hora acordada, las 3 en punto, Laurel entró en el Donna's Café. Nate ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Tenía casi el mismo aspecto que hacía un año, salvo que había adelgazado un poco y se había cortado el pelo. Cuando vio a Laurel, se le iluminó la cara y se levantó, sonriendo inseguro. Laurel hizo un movimiento como si quisiera abrazarla, pero se detuvo al ver la expresión contenida de su rostro. Gracias por venir. No creía que aceptaras quedar. Es difícil convencerme, pero si llamas 30 veces al día, al final conseguirás resultados, contestó Laurel secamente sentándose a la mesa. Aunque preferiría que no utilizaras los teléfonos de todos tus conocidos. Nate bajó la cabeza, avergonzado. Lo siento, es que tenía muchas ganas de hablar contigo. Y aquí estamos hablando, Laurel señaló a la camarera. Tomaré un café solo, sin leche ni azúcar. Yo tomaré lo mismo, asintió Nate, sin dejar de mirar a Laurel. Estás estupenda. El éxito te sienta muy bien. Gracias, sonrió Laurel con frialdad. ¿Qué querías, Nate? Respiró hondo, como si estuviera ordenando sus ideas. Quería disculparme, comenzó. Por todo lo que dije e hice hace un año. Actué como un idiota. Echaros a Emma y a ti. Sacudió la cabeza. No sé qué me pasó. ¿En serio? Laurel enarcó una ceja. Creía que había sido muy clara. No te necesito sin dinero, si no recuerdo mal tus palabras. No quería decir eso. Estaba desesperada. Temía que perdiéramos la casa, que no pudiéramos alimentar a Emma. Y ahora que he montado un negocio de éxito, de repente te has acordado de nosotros. Terminó Laurel por él. ¡Qué increíble coincidencia! La camarera trajo café y Laurel tomó con gratitud un sorbo de la bebida caliente, dándose tiempo para ordenar sus pensamientos.
No es eso, Laurel. Intentó Nate cogerla de la mano, pero ella se apartó. Pensaba en ti todos los días, pero no sabía cómo acercarme a ti, cómo arreglar lo que había hecho. Y entonces vi el artículo en el periódico. Y pensé que había llegado el momento, asintió Laurel comprensiva, cuando tenga éxito y sea independiente. Estoy orgulloso de ti, dijo Nate con sinceridad. Siempre supe que eras capaz de algo más que ser cajera. Esas mermeladas. Siempre hacías cosas increíbles. Laurel estudió su rostro con detenimiento. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿O solo estaba diciendo lo que creía que ella quería oír? No importaba. Tenía un plan y lo iba a cumplir. Te echo de menos, Laurel. Nate bajó la voz y se inclinó hacia ella. Y a Emma. Quiero arreglar las cosas, recuperar a nuestra familia. Darnos una segunda oportunidad. Laurel respiró hondo, preparándose para hacer el primer movimiento de su juego. No lo sé, Nate, fingió duda. Me has hecho mucho daño. ¿Cómo puedo estar segura de que no volverás a hacerlo? He cambiado, dijo con seguridad. Este año sin ti me ha enseñado mucho. Me he dado cuenta de que la familia es más importante que el dinero, más importante que cualquier cosa. Me pregunto lo rápido que lo olvidarás si vuelves a encontrarte sin Blanca, pensó Laurel, pero lo dijo en voz alta. Las palabras son fáciles de decir, Nate, pero estoy acostumbrada a confiar en los hechos. Ponme a prueba. La miró directamente a los ojos. Dame la oportunidad de demostrar que he cambiado. Laurel hizo una pausa, como si estuviera considerando sus palabras, y luego abrió el bolso y sacó una carpeta. De acuerdo, dejó la carpeta sobre la mesa. Estoy dispuesta a intentarlo, pero antes hay que aclarar una cosa. Lo que sea, se apresuró a decir Nate sin apartar los ojos de la carpeta. ¿Qué es? Los papeles de la paternidad de Emma, explicó Laurel con calma, y un acuerdo de manutención de los hijos, incluidos los atrasos del último año. La cara de Nate cambió de entusiasmo a desconfianza. ¿Para qué es esto si vamos a reunirnos?, preguntó. Me ocuparé de los dos de todos modos. Considéralo un gesto de buena voluntad. Laurel se encogió de hombros. Una prueba de que realmente te responsabilizas de tu hija, independientemente de cómo acabe nuestra relación. Pero la deuda de un año. Nate miró los papeles y sus ojos se abrieron de par en par al ver la cantidad. Son más de $6,000. Eso es lo que me he gastado en Emma en un año, dijo Laurel con firmeza. Comida, ropa, seguro médico, guardería. Es tu hija, Nate. Deberías haber formado parte de su vida desde el principio. Nate frunció el ceño ante los papeles, luchando claramente contra una contradicción interior. No estoy seguro de poder permitirme tanto de golpe, dijo finalmente. No tengo tanto dinero. Podríamos acordar un plan de pago a plazos, sugirió Laurel con calma. Pero hay que firmar los papeles. No puedo construir un futuro sobre arenas movedizas, Nate. Necesito garantías. Golpeó la mesa con los dedos, pensativo, considerando claramente sus opciones. Entonces su mirada se aclaró. ¿Cómo va tu negocio? He leído en el periódico que quieres ampliarlo. Me han pillado, pensó Laurel, pero mantuvo una expresión neutra. Las cosas van bien, respondió discretamente. Hay una oferta de una cadena de tiendas de amarillo, pero la expansión requiere inversión. Inversión, repitió Nate con la familiar chispa de codicia en los ojos. Yo podría ayudar. Tengo algunos ahorros. ¿Ah, sí? Laurel fingió interés. No sabía que te interesaran los negocios. Siempre he querido probar suerte como empresario, dijo Nate con seguridad. Pero nunca he tenido la oportunidad. Pero las mermeladas de tu abuela es una mina de oro. He visto a gente hablar maravillas de ellas. Laurel asintió, como si estuviera considerando seriamente la idea. Podría ser interesante, pero primero tenemos que arreglar las cosas con Emma. Si vamos a labrarnos un futuro juntos, todo tiene que seguir las reglas. Nate volvió a mirar los papeles y luego a Laurel.
Ella podía ver cómo giraban los engranajes de su cabeza, calculando el rendimiento potencial de su inversión en el negocio de ella frente al coste de la manutención de la niña. De acuerdo, decidió finalmente. Firmaré, pero con la condición de que hablemos seriamente de mi participación en tu negocio. Por supuesto, aceptó Laurel con facilidad. En cuanto termine el papeleo, podremos hablar de negocios. Incluso te enseñaré el local que tengo pensado para ampliar. Nate se animó, pensando claramente que el trato era más que suficiente para él. Cogió el bolígrafo que le tendió Laurel y firmó ambos documentos en los lugares indicados. Ya está, dijo Laurel guardando los papeles en la carpeta. Mañana se los llevaré a mi abogado. ¿A tu abogado? Nate frunció el ceño. ¿Para qué un abogado si vamos a estar juntos? Es solo una formalidad, lo tranquilizó Laurel. Hay que hacerlo todo oficial, por el bien de Emma. Nate no parecía del todo satisfecho con aquella explicación, pero decidió no insistir. ¿Cuándo podré ver a Emma?, preguntó, cambiando de tema. La echo de menos. Laurel se tragó el comentario sarcástico sobre lo poco que la había echado de menos hacía un año y, en su lugar, respondió con calma. Pronto. Pero primero tenemos que asegurarnos de que realmente podemos darnos otra oportunidad. Emma es muy impresionable. No quiero avergonzarla si no funciona. Me parece justo, aceptó Nate, aunque por la expresión de su cara estaba claro que esperaba un reencuentro más rápido. ¿Y los negocios? ¿Cuándo podemos discutir los detalles? Quedemos la semana que viene, sugirió Laurel. Prepararé un plan de negocio y unos estados financieros para que puedas ver en qué estás invirtiendo. Me parece estupendo, sonrió Nate, satisfecho de sí mismo. Siempre he creído en ti, Laurel. Incluso entonces, hace un año, sabía que podías hacerlo. Claro que lo sabías, pensó Laurel con amargura. Tanto que nos echaste a la calle. Gracias por tu fe, Nate, dijo en voz alta, esbozando una sonrisa. Significa mucho para mí. Después del café, Nate insistió en acompañarla hasta el coche. Por el camino, le cogió la mano con indiferencia y Laurel tuvo que luchar contra el impulso de apartársela. En lugar de eso, aceptó el gesto, recordándose a sí misma que todo iba según lo previsto. Me alegro mucho de que hayamos hablado, dijo Nate mientras se acercaban a su coche, el nuevo y práctico Honda que había comprado hacía 3 meses. Siento que este es el principio de algo nuevo para nosotros. Ya veremos, respondió Laurel discretamente mientras abría la puerta del coche. Tomémonos nuestro tiempo. Claro, asintió Nate, pero había impaciencia en sus ojos. ¿Puedo llamarte mañana? Será mejor que llame, dijo Laurel mientras se ponía al volante. Tengo un calendario muy apretado con la producción y las entregas. De acuerdo. Se mostró decepcionado, pero trató de no demostrarlo. Lo estoy deseando. Laurel arrancó el coche y, despidiéndose de él con la mano, salió del aparcamiento. En cuanto perdió de vista la cafetería, respiró aliviada y se permitió una amplia sonrisa. La primera parte del plan estaba hecha. Nate había firmado los papeles, reconociendo oficialmente la paternidad y comprometiéndose a pagar la pensión alimenticia. Ahora quedaba hacerle creer que podía conseguir una participación en su negocio y convencerle de que invirtiera su propio dinero. El plan era arriesgado, quizá incluso un poco cruel, pero después de todo lo que había pasado por su culpa, Laurel pensó que Nate se merecía una lección. Aquella noche, después de acostar a Emma, Laurel se reunió con Curtis en el porche de la casa de Marta. Estaban sentados en sillas de mimbre, disfrutando de la cálida tarde y hablando de la última reunión. ¿Se lo creyó?, preguntó Curtis, sorbiendo su té helado. ¿Se creyó que de verdad te planteabas una reunión? Completamente, asintió Laurel, sin ocultar su satisfacción. En cuanto insinué que podría invertir en el negocio, se le iluminaron los ojos. Clásico de Nate, siempre buscando dinero fácil. ¿Y firmó los papeles? Curtis parecía impresionado.
Todos y cada uno de ellos, Laurel palmeó la carpeta que había entre ellos sobre la mesa. Mañana se los llevaré a Sara para que los archive oficialmente. Independientemente de lo que ocurra después, ahora Emma está oficialmente reconocida como su hija, y él está obligado a pagar la pensión alimenticia, incluidos los atrasos del último año. Es una victoria, afirma Curtis. Pero, ¿qué sigue? ¿Cuánto tiempo vas a mantener esta ilusión? Laurel se frotó la sien pensativamente. Hasta la semana que viene, seguro. Quedamos en reunirnos para hablar de su inversión en el negocio. Quiero que invierta su dinero, al menos una parte, que sienta lo que es ser utilizado para obtener beneficios económicos. Curtis frunció el ceño. Eso ya suena peligroso, Laurel. Una cosa es conseguir que admita la paternidad y otra muy distinta extorsionarle. Eso podría considerarse fraude. Lo sé, suspiró Laurel. Sara me lo advirtió, pero no tengo intención de aceptar su dinero y desaparecer. Voy a ofrecerle un trato de verdad. Invertir en ampliar la producción. Eso sí, con mis condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Curtis preguntó. Tendrá que demostrar su lealtad al negocio trabajando durante un mes en producción. Laurel se permitió una pequeña sonrisa. A ver si le gusta levantarse a las 5 de la mañana, pelar fruta, estar de pie junto a la cocina en el calor. Eso demostrará cuánto cree realmente en nuestro futuro juntos. Curtis negó con la cabeza, pero había una chispa de admiración en sus ojos. Eres más dura de lo que pensaba. La vida me ha enseñado, replicó Laurel con sencillez. Que te echen a la calle con un bebé en brazos definitivamente te cambia la perspectiva. Se quedaron un rato en silencio, escuchando el canto de los grillos y el zumbido lejano de los coches que pasaban. ¿Y si realmente ha cambiado?, preguntó Curtis en voz baja. ¿Y si lo siente de verdad y quiere arreglar las cosas? Laurel se limitó a suspirar. La semana siguiente pasó volando para Laurel. Presentó oficialmente los papeles de paternidad y manutención y junto con su abogada Sara, preparó un acuerdo de inversión para Nate, legalmente impecable, pero con algunas cláusulas interesantes en la letra pequeña. El jueves, se reunieron en el despacho de Sara para discutir los detalles. Nate se presentó vestido de traje, tratando claramente de dar la impresión de un hombre de negocios sólido, aunque el traje era barato y un poco ajustado por los hombros. He estudiado tu propuesta. Intentó hablar con seguridad, pero Laurel pudo ver cómo su mirada se desviaba nerviosamente de ella al abogado y viceversa. $15,000 por el 10% del negocio. Es una inversión seria. Es solo una inversión inicial, respondió Laurel con calma. El negocio está valorado mucho más que eso, pero te ofrezco unas condiciones de entrada favorables, dada nuestra relación especial. A duras penas contuvo una sonrisa al notar cómo Nate hacía pucheros al oír aquella frase. Relación especial. Qué fácil era jugar con su ego. 15,000. Se mordió el labio, obviamente contando mentalmente el dinero. Eso es prácticamente todos mis ahorros. Las inversiones siempre implican un riesgo, dijo Sara, ajustándose las gafas. Pero en este caso, el riesgo es mínimo. Granny Rose's Sweets es un negocio en constante crecimiento y con buena reputación. Y con un contrato con Greenfield Market, añadió Laurel, lo que podría triplicar nuestro volumen de negocio en un año. Nate asintió con los ojos iluminados ante la mención de los beneficios potenciales. Sí, es impresionante, pero hay una cosa que me confunde, señaló una cláusula del contrato. Aquí dice que tengo que trabajar un mes entero en producción antes de poder opinar sobre la gestión. ¿Por qué? Quiero asegurarme de que realmente entiendes los pormenores del negocio. Laurel lo miró directamente a los ojos. No es solo dinero, Nate. Es trabajo duro, levantarse temprano, trabajar con proveedores, control de calidad. Tienes que saber en qué estás invirtiendo. Y os ayudará a conoceros mejor después de un año separados, añadió Sara con diplomacia.
antes de tomar decisiones importantes juntos. Nate vaciló, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Laurel conocía el gesto. Siempre lo hacía cuando se debatía con dudas internas. Un mes es mucho tiempo, dijo finalmente. Tengo trabajo en un taller mecánico. Donovan no me da un mes de vacaciones. 2 semanas de vacaciones y 2 semanas de trabajo por la noche y los fines de semana. Laurel sugirió un compromiso, aunque eso formaba parte de su plan. Podemos elaborar un horario flexible. Nate se relajó un poco. Sí, eso suena más razonable, de acuerdo. Firmó todos los documentos y luego, tras dudar un poco, sacó un cheque del bolsillo interior de su chaqueta. 15,000, como acordamos. Le entregó el cheque a Laurel. Espero que este sea el comienzo de una nueva etapa para nosotros, tanto en los negocios como en nuestra vida personal. Yo también lo espero, sonrió Laurel al aceptar el cheque. Había algo simbólico en la facilidad con la que le había dado casi todos sus ahorros, la misma facilidad con la que la había echado de su vida hacía un año. Después de la reunión, Nate insistió en llevar a Laurel al Italian Corner, el restaurante más caro de Dalhart, para celebrar su nueva asociación. Durante la cena se mostró inusualmente atento, intentando cogerla de la mano constantemente y hablando de planes de futuro. Podríamos mudarnos a una casa más grande, sugirió soñadoramente cortando un trozo de filete. Con un jardín para Emma, y quizá tener otro hijo, un hermano o una hermana para ella. Laurel apenas podía ocultar su disgusto al escuchar aquellos planes. Con qué facilidad Nate había construido castillos de aire con su dinero, su trabajo, su vida. No nos adelantemos, lo detuvo con suavidad. Primero tenemos que poner en marcha el negocio, asegurarnos de que podemos trabajar juntos. Claro, claro, aceptó Nate, pero sus ojos mostraban impaciencia. Pero ya siento que va a funcionar. Al día siguiente fue el primer día de Nate en el taller. Laurel le había citado expresamente a las 5 de la mañana, la hora más temprana y ajetreada para empezar a preparar la fruta para la confitura. «Buenos días», lo saludó con fingida alegría cuando entró en la tienda bostezando. «¿Listo para tu primer día de trabajo?» Nate, con los ojos enrojecidos por el sueño, sonrió tenso. «¿No podíamos haber empezado más tarde?» «Luego hacemos mermelada», le explicó Laurel, entregándole un delantal y una gorra. «Ahora tenemos que preparar la fruta. Hoy tenemos 5 cajas de albaricoques. Hay que recogerlos, lavarlos, deshuesarlos y trocearlos». «¿5 cajas?» Nate miró las montañas de fruta con incredulidad. «¿A mano?» «Por supuesto», asintió Laurel. «La calidad es primordial. Vivian te enseñará a manipular la fruta correctamente. Y yo tengo que preparar el jarabe de azúcar». A las 8 de la mañana, Nate tenía las manos llenas de arañazos de cuchillo, los dedos teñidos de naranja por el zumo de albaricoque y la cara expresaba una mezcla de cansancio e irritación. «¿Ya casi has terminado?» Miró esperanzado a Laurel, que revisaba el contenido de una olla enorme. «Eso es solo el principio», sacudió la cabeza. «Ahora tenemos que hervir la mermelada, luego verterla en tarros, esterilizarla, etiquetarla», sacudió la cabeza. «El día no ha hecho más que empezar, Nate». Al atardecer, Nate apenas se tenía en pie. Nunca había hecho un trabajo tan físico. El trabajo de mecánico no era mucho más fácil. Además, era evidente que no le gustaba estar al margen, recibiendo órdenes de las mujeres, Laurel y Vivian. «¿Qué tal el primer día?», preguntó Laurel cuando por fin terminaron y salieron. El sol ya se estaba poniendo. «Duro», admitió Nate cuadrando los hombros. «No sabía que hacer mermelada fuera tan difícil. Solo parece fácil», se encogió de hombros Laurel. «Hay mucho trabajo detrás de cada tarro. Mañana será más fácil, ya te acostumbrarás». Al día siguiente, sin embargo, Nate no apareció. Llamó y se disculpó, diciendo que tenía trabajo urgente que hacer en el taller de reparación de coches.
Laurel no insistió. Eso también formaba parte de su plan, dejar que Nate revelara su verdadera naturaleza. Y no falló. Durante las 2 semanas siguientes, encontró cada vez más excusas para faltar al trabajo en el taller. Le dolía la espalda, tenía una urgencia o simplemente se había baitido del acuerdo. Cuando acudía, trabajaba a medias, se distraía constantemente con el teléfono y no perdía ocasión de quejarse. Cuando se trataba de ampliar el negocio y de futuros beneficios, Nate se animaba al instante. Incluso empezó a presumir ante sus amigos de su exitoso proyecto de inversión y de cómo él y Laurel estaban restableciendo la felicidad familiar. El clímax llegó el sábado, exactamente 2 semanas después de la firma del acuerdo de inversión. Laurel organizó una presentación de la nueva línea de producción en las renovadas instalaciones de la antigua fábrica de la calle Elm. Se invitó a periodistas locales, representantes de Greenfield Market y otros clientes importantes. Nate llegó 1 hora tarde, ligeramente achispado y engreído. Laurel se olió enseguida que algo iba mal, pero decidió no montar una escena delante de sus invitados. Ahí estaba, mi mujer de negocios de éxito, anunció Nate en voz alta, pasándole el brazo por los hombros delante del grupo de clientes. Tengo suerte de tener una esposa, ¿eh? Laurel se soltó suavemente de su abrazo. Gracias por venir, Nate. ¿Puedes ayudar a Vivian con las muestras de productos? ¿Muestras? Hizo una mueca. Soy un inversor, no un repartidor. Deja que lo haga ella misma. Varios invitados se giraron, intrigados por el tono ascendente. Todos trabajamos aquí, dijo Laurel en voz baja, tratando de no llamar la atención. Yo, Vivian y Marta. Este es nuestro día juntos. Claro que lo es, dijo Nate riendo entre dientes. Siempre te ha gustado estar al mando, ¿verdad? Pero ahora que he invertido, las reglas tienen que cambiar. No voy a ser un chico de los recados. Su voz se hizo cada vez más fuerte, y ahora muchos de los invitados los observaban. Laurel vio la cara de preocupación de Curtis, que estaba cerca, dispuesto a intervenir. Nate, hablemos de esto más tarde, intentó razonar con él. Ahora no era el momento ni el lugar. ¿Cuándo será? Alzó aún más la voz. Siempre me estás dando órdenes. Ven a las 5 de la mañana, recoge la fruta, esteriliza los tarros. No invertí el dinero para eso. Quería ser socia, no jornalera. La gente a su alrededor empezó a cuchichear. Uno de los periodistas incluso sacó un cuaderno. Laurel sintió que el color le inundaba la cara, de vergüenza y de rabia al mismo tiempo. Conocías las condiciones, dijo apretando los dientes. 1 mes en la fábrica para entender el negocio desde dentro. Tú misma firmaste el acuerdo. ¡Al diablo con el acuerdo!, gritó Nate, completamente fuera de control. Soy tu marido. Se supone que tengo derechos especiales. Además, sin mí no habrías llegado tan lejos. Algo dentro de Laurel finalmente estalló. Años de resentimiento, el dolor de la traición, la amargura de la humillación, todo cristalizó de repente en una rabia fría y tranquila. ¿Sin ti?, preguntó en voz baja y su voz sonó especialmente clara en el silencio. Nate, lo he hecho todo sin ti. Cuando nos echaste a Emma y a mí a la calle, cuando me dijiste que no me necesitabas sin dinero, me diste el mayor regalo de todos, la libertad sin ti. Y utilicé esa libertad para construir una vida con la que tú solo puedes soñar. Nate se quedó paralizado, atónito ante sus palabras y el tono tranquilo con que las pronunciaba. ¿De qué estás hablando?, murmuró. Acordamos que volveríamos juntos. No, Nate, Laurel negó con la cabeza. Nunca acordamos eso. Supusiste que querría volver contigo porque ahora tenía dinero y un negocio de éxito. Pero nunca dije que sí, nunca dije que quisiera estar contigo. A estas alturas, todos los presentes observaban abiertamente la escena.
Los periodistas tomaban notas y los representantes de Greenfield Market intercambiaban miradas de sorpresa. Pero invertí 15 de los grandes. Nate parecía completamente confuso. Vendí mi moto, pedí un préstamo, y recibirás tu parte de los beneficios cuando los haya, respondió Laurel con calma. Pero primero tienes que cumplir tus obligaciones contractuales. Un mes de trabajo de producción, Nate, a tiempo completo, sin holgazanear, y a juzgar por tu comportamiento de hoy, no durarás ni una semana. No puedes hacerme esto. Nate sonaba aterrado. Soy tu marido. Somos una familia. Éramos una familia, le corrigió Laurel, hasta que me demostraste que era más importante para ti, el dinero o Emma y yo. Y hoy has vuelto a demostrar que no has cambiado nada. No nos quieres a nosotras, quieres dinero fácil, estatus, la oportunidad de presumir ante tus amigos. Hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos. Voy a pedir el divorcio, Nate. Los papeles están listos, y gracias a que reconociste la paternidad y firmaste el acuerdo de pensión alimenticia, Emma recibirá todo lo que le corresponde. ¿Y tus $15,000? Bueno, considéralo una compensación por el año que ignoraste completamente a tu hija. El rostro de Nate se contorsionó de rabia. Dio un paso hacia Laurel apretando los puños. Tú planeaste todo esto desde el principio. Antes de que pudiera acercarse más, Curtis se interpuso entre ellos, tranquilo pero decidido. Creo que será mejor que te vayas, Nate. Todos los invitados ya son conscientes de la situación y tú no haces más que empeorarla. ¿Quién demonios eres tú? Nate dirigió su ira contra Curtis. ¿Su nuevo novio? Ustedes dos prepararon todo esto, ¿no? Soy un amigo de la familia, replicó Curtis con sencillez. Y te pido que te vayas por las buenas. No me hagáis llamar al sheriff. Nate miró a los presentes, dándose cuenta de que todos habían sido testigos de su humillación. Luego, lanzando a Laurel una última mirada furiosa, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida. «¡Te vas a arrepentir de esto!», gritó desde la puerta. «Te demandaré. Demostraré que me has engañado». «Está todo documentado, Nate», replicó Laurel con calma. «Cada acuerdo, cada firma. Pusiste dinero en el negocio voluntariamente, con los ojos abiertos. Y en cuanto a nuestra relación personal, tú mismo la destruiste hace un año». Hubo un silencio incómodo en la habitación después de que Nate se marchara. Laurel respiró hondo para ordenar sus pensamientos y se volvió hacia sus invitados. «Pido disculpas por esta desagradable escena. Ahora que hemos tratado asuntos personales, sugiero que volvamos al objetivo principal de nuestra reunión, la presentación de la nueva línea de producción de los dulces de la abuela Rose». Para su alivio, los invitados volvieron rápidamente su atención a los negocios. Los representantes de Greenfield Market incluso expresaron su admiración por su visión para los negocios y su integridad. Como dijo uno de ellos, «Si proteges tanto tus límites personales, no hay duda de que vas a tener productos de primera calidad». Al anochecer, cuando todos los invitados se habían ido, Laurel estaba sentada en la oficina de la nueva fábrica, mirando por la ventana el cielo del atardecer. Una extraña mezcla de sentimientos la invadió. Alivio, orgullo, una ligera tristeza y, sobre todo, una sensación de libertad. Era como si por fin se hubiera quitado de encima la pesada carga que había llevado todo este año. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Era Curtis, con 2 tazas de té caliente. «Pensé que te vendría bien», dijo tendiéndole una de las tazas. «Ha sido un día muy largo». «Gracias», aceptó Laurel agradecida. «Y no solo por esto. Gracias por intervenir hoy. Nate era impredecible. Estaba furioso». Curtis se sentó frente a ella. «No me extraña. Le ganaste en todos los frentes». «No estoy orgulloso de cómo acabaron las cosas», dijo Laurel en voz baja. «Pero se merecía esa lección. Y ahora, al menos Emma tiene asegurada una pensión alimenticia oficial independientemente de su estado de ánimo». «¿Y qué hay de sus inversiones?»,
preguntó Curtis. 15,000 es una suma importante, que gastaré exclusivamente en el negocio, como prometí, dijo Laurel con firmeza. No es un chanchullo. Realmente recibirá su 10% de beneficio cuando lo reciba. Solo tendrá que esperar como cualquier otro inversor. Y sí, todavía tiene que cumplir su mes en producción, aunque dudo que vuelva. Curtis asintió pensativo. Dudo que demande. Su ego está demasiado magullado después de lo de hoy. Preferirá intentar olvidarlo todo antes que volver a hacer el ridículo. Espero que tengas razón. Laurel dio un sorbo a su té. En cualquier caso, Sara dice que estoy legalmente limpio. El contrato era impecable. Se sentaron en un acogedor silencio, observando cómo los últimos rayos del sol coloreaban el cielo de rosas y dorados. ¿Sabes?, dijo finalmente Curtis. Eres una mujer impresionante, Laurel Merfield. Hace un año no tenías casa, estabas en paro y tenías un bebé en brazos. Y hoy tienes un negocio de éxito, contratos con grandes cadenas, respeto en la ciudad, y por fin te has liberado del pasado. No solo del pasado, sonríe Laurel, de la inseguridad, del miedo, de tener que depender de alguien. Sé que puedo valerme por mí misma, pase lo que pase. Y sin embargo, Curtis le cogió la mano con delicadeza. Hay una diferencia entre tengo que valerme por mí misma y yo elijo con quién comparto mi vida. Uno es por necesidad, el otro por fuerza. Laurel miró sus manos unidas y luego levantó la vista hacia el rostro de Curtis. Vio algo en sus ojos que nunca había visto en los de Nate, auténtico respeto y admiración. Tienes razón, asintió en voz baja. Y estoy agradecida por tener gente en mi vida con la que puedo compartir no solo las dificultades, sino también las alegrías. Martha, Vivian, Emma y tú. Siempre estaré aquí para ti, dijo Curtis con sencillez. No como inversor, no como socio, sino como alguien que te ve y te aprecia por lo que eres, con todas tus virtudes y defectos. Laurel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de abrumadora gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente en casa, no en el sentido de un lugar físico, sino en el sentido de paz mental. Gracias, le apretó la mano. Por todo. Estuvieron sentados así mucho rato, hablando del futuro, de ampliar el negocio, de nuevas recetas, de lo rápido que crecía Emma y de cómo Martha le estaba enseñando a hacer galletas. Ya no había la sombra de Nate planeando sobre sus decisiones, ni miedo al mañana. Solo un borrón y cuenta nueva y un sinfín de posibilidades. Unas semanas después, el Dalhart Times publicó una breve noticia. La empresaria Laurel Merfield, propietaria de Grandma Rose's Sweets, se ha divorciado oficialmente de su marido, Nate Harding. Las fuentes afirman que la separación fue una decisión mutua y que el señor Harding conserva una pequeña participación en la empresa de su ex mujer. Mientras tanto, la producción de Grandma Rose's Sweets continúa expandiéndose, con la apertura de la primera tienda de la empresa en Main Street esta semana. Laurel leyó la nota mientras tomaba su café matutino sentada en el porche de su nueva casa, una casita pequeña pero acogedora con un jardín donde Emma podía jugar. Sonrió y dejó el periódico a un lado. Los periodistas no sabían ni la mitad de la historia, pero eso no importaba. Lo que importaba era que la historia por fin tenía un final apropiado. Nate ya no estaba en su vida, salvo por las transferencias bancarias de la pensión alimenticia, que ahora llegaban con regularidad. No mencionó su parte del negocio. Al parecer, había decidido que 15,000 no era un precio demasiado alto por la lección que había aprendido. Y Laurel por fin era realmente feliz. Tenía una casa, un negocio que amaba, gente que la apreciaba. Y Curtis, que hacía poco le había sugerido que se tomara su tiempo, pero que pensara en un futuro juntos, no como socios comerciales, sino como iguales en todo, incluido el amor y el respeto.
Laurel dejó a un lado su taza vacía y mantuvo la mirada fija en Emma, que jugaba en el jardín. El sol se enredaba en el pelo rubio de la niña y su risa resonaba por todo el recinto. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Más que eso, habían florecido en una tierra que antes parecía reseca. Ahora que la sombra del pasado se había alejado, Laurel veía el futuro tal y como siempre había estado destinado a ser, solo para ella y para aquellos a los que decidiera dejar entrar en él, no por obligación, sino por libre elección. Y tal vez esa fuera la victoria más importante de todas, no sobre Nate, sino sobre sus propios miedos.